¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile. Martes 14 de febrero, mundialmente celebrado como el Día de los Enamorados. Desde muy temprano hemos visto muchísimas publicaciones y bastantes celebraciones, por supuesto, que conmemoran este día, Día del Amor, día también de la amistad. Nosotros vamos a comenzar entonces con mucho amor presentándoles los principales titulares de esta jornada. La ministra del Interior, Carolina Toá, y la delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Zabal, encabezan los trabajos en terreno en las 3 regiones declaradas en estado de catástrofe. Estas son Ñuble, Biobío y también la región de la Araucanía. Por ejemplo, en Ningüe, las autoridades entregaron la primera vivienda de emergencia y a esta hora participan del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres en la comuna de Galvarino. La Fiscalía y CONAF sostuvieron una reunión para analizar las investigaciones por los incendios forestales. La máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Valencia, aseguró que no descartan la hipótesis sobre negligencia o intencionalidad en determinados siniestros, mientras que desde CONAF estiman que al menos son 150 focos los que tienen un origen intencional. La familia del poeta chileno Pablo Neruda aseguró que este fue asesinado por envenenamiento. La muerte del premio Nobel habría sido ocasionada por una bacteria que ya estaba en su cuerpo al momento de su muerte. Esta afirmación se adelanta a la publicación del informe pericial oficial que está programada para el día de mañana. Y en temas internacionales, las muertes por el terremoto en Turquía y Siria ya superan lamentablemente las 40.000 personas. Las autoridades turcas, en tanto, aún no logran identificar a 291 menores de edad sobrevivientes de la catástrofe. El presidente Recep Tayyip Erdogan señaló que la tragedia le recordó al gobierno la necesidad de tener reglas de construcción más estrictas. Todo eso y más, aquí comienza CNN Prime. Esta jornada el gobierno entregó la primera vivienda transitoria de emergencia en la región de Ñuble. Vamos a tomar contacto inmediatamente con María Paz Ortiz, quien se encuentra en ese lugar. Cota, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ivo, muy buenas noches. Claro, es una buena noticia sin duda. Además, hay balances importantes respecto también de los incendios que están en combate. De alguna forma ya se entra en una fase muy distinta a la que estábamos hace una semana. Ahora también se redujo la cantidad de incendios en combate desde ayer a hoy en 29, así que también por supuesto es un balance positivo. Las autoridades también daban ese puntapié hoy, siempre con cautela, eso también lo recuerdan, porque sabemos también quedó demostrado lo tan rápido que puede avanzar el fuego, cómo se descontrola también una situación de emergencia. Pero daban este puntapié, como te decía, a esta otra fase de esta emergencia que tiene que ver también con las ayudas necesarias a los damnificados, a las personas también que perdieron, por supuesto, su vivienda, y también un inicio importante para Paulina Zabal, que sabemos es la delegada para la reconstrucción, quien ya llegó esta mañana entonces a los territorios a conocer también a las familias y por supuesto también a conocer con quienes ya al parecer ya había estado trabajando, ya había empezado a contactar ya con las personas, lo decía también la ministra del Interior, que estuvo también haciendo este recorrido junto a ella, y los ministros de Vivienda, Desarrollo Social y también de Agricultura. De alguna forma ahora Carolina Toá, que también estaba comandando los COGRIT desde Santiago, también conoció bastante gente con la que llevaba trabajando hace ya varios días, así también lo decía. Y este recorrido partió entonces en el Ñuble, en Ningüe, muy temprano por la mañana, luego después de almuerzo llegaron acá al Biobío y terminaron también en la tarde entonces en la Araucanía, para estar en cada territorio también con alcaldes importantísimos. En el caso de Ñuble, con el alcalde, por supuesto, de Ningüe, donde se perdieron también 25 viviendas en solo un sector también muy rural, muy alejado de todo. Y también aquí en el Biobío hay otra noticia también importante, y es que se logró controlar también el incendio de Santa Ana, que había, de alguna forma, se expandió tanto, que llegó tanto a Santa Juana como a Nacimiento, unió esas dos localidades. Así que también hay una buena noticia desde ese punto de vista.
y se reunieron también en particular con el alcalde de Nacimiento y al parecer también se llegó a acuerdos, porque eso es lo que también indicaban, las viviendas y las soluciones de manera, las que son no las de emergencia, sino que las que son permanentes, van a también tener que tener modificaciones y requerimientos dependiendo también de cada territorio, porque las realidades son muy distintas a pesar de que son regiones contiguas. Van a tener también entonces que hacer un trabajo coordinado y eso también lo sabe entonces Paulina Zaval. Escuchamos entonces también las impresiones de, por supuesto, quienes recibieron esta primera vivienda de emergencia en la comuna de Ningüe, en este caso en una familia, un matrimonio y su hija, que además daban cuenta de algo muy importante. La gente, mucha tuvo que salir de esos terrenos porque perdieron absolutamente todo y tuvieron que dividirse, irse con familiares, pasa que también en las localidades viven en los mismos terrenos, pero en casas separadas, o a veces son vecinos que colindan, vecinos entre comillas, porque claro, las distancias son mayores en estos lugares, y tuvieron que separarse, segregarse, y esta vivienda de emergencia, decía también, va a permitir volver a reunirse, aunque sea para almorzar. A lo mejor la situación de dormir va a ser distinta porque efectivamente son pequeñas las viviendas, son 25 metros cuadrados, pero sí tienen todas las comodidades para poder también encontrar el refugio necesario, ya también pensando en el invierno, que también es una premura y algo que sin duda angustia a las personas que están en esta situación, y por supuesto también que tienen muy claro en el gobierno. El ministro de Vivienda decía que no se quiere comprometer con que estén listas antes del invierno, pero saben que por supuesto es algo que el tiempo apremia sin duda. Escuchemos lo que decían entonces quienes recibieron estas viviendas de emergencia en la comuna de Ningüe. Mira, todo esto es muy esperanzador porque como familia nos ha tocado estar separados, porque como quedó la cocina y toda la ayuda que ha llegado, que estamos juntando con mi hijita, ellos están solos acá y yo estoy con mi abuela un poquito más arriba. Nos vemos como para el desayuno y el almuerzo. Y ahora esto nos ayuda a unirnos más y estar juntos de nuevo. Ellos están acá solos, pues. Si bien está todo el apoyo de la familia, vinieron de Santiago, ha llegado mucha gente, nos ha escrito mucha gente, de verdad que se agradece todo el cariño, nos ha ayudado de verdad a estar con el ánimo arriba. Nosotros no hemos podido estar juntos de nuevo. Ya se marca un hito muy importante el día de hoy en María Paz. Se tiene que ver con la entrega de la primera vivienda, solo días de, podemos decir, la parte más álgida de lo que han sido estos incendios forestales, pero también supone, como tú decías, un desafío importante para el gobierno, porque acá está en juego, uno, adelantarse a lo que puede ser el invierno. En el sur, por supuesto, ya cosa de 2 meses más, comienzan a cambiar muchísimo las temperaturas en la zona centro-sur, y se va a discutir, por supuesto, este debate entre la rapidez de la entrega de las casas, pero también que sean casas donde la gente pueda pasar el invierno, casas dignas donde puedan vivir y recomenzar a hacer su vida. Va a ser difícil ese debate finalmente que se va a dar, porque se va a exigir muchísimo al gobierno la reconstrucción, pero la forma en que esta se desarrolle también va a ser muy importante. Claro, de hecho los vecinos nos comentaban, decían, a lo mejor en familias más numerosas quizás pueden ser 2 de 25 metros cuadrados, porque tiene una puerta hacia atrás que podría, de alguna forma, si se ponen las dos, se unen, funciona, decían. A lo mejor esa puede ser una solución si es que no llegan las casas definitivas. Otro también, el alcalde de Nacimiento, dentro de la reunión que tuvieron, que fue bastante larga aquí en el Biobío, y además, por supuesto, había un cambio de delegados, de ministros de enlace. Se va el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y llega entonces también el ministro Carlos Montes de Vivienda. Había una reunión entonces larga, él tenía que ponernos también al tanto de todo el trabajo que se había hecho, pero además con el alcalde de Nacimiento planteaba que a lo mejor era bueno que las viviendas definitivas la gente pudiese construirlas también a su antojo, buscar a lo mejor que se les entregase el dinero y que pudieran también ver cómo hacían más óptimo esta construcción, entendiendo que, como te decía, los requerimientos también son muy distintos dependiendo también de cada zona, incluso dentro de la misma región. Hay zonas que son también más frías, hay zonas que necesita la gente otro tipo de, a lo mejor, necesidades distintas. Los dormitorios a lo mejor en algunas familias son necesarios, muchos, en otras no tanto, pero necesitan a lo mejor una cocina más amplia, porque también la gente se sustenta haciendo pan, también cocinando distintas cosas. Es bien variado todo el territorio, por lo tanto las necesidades son muy distintas. Lo que adelantaba así el ministro Carlos Montes es que
Probablemente, o sea, sí, no probablemente, van a ser viviendas más grandes que las viviendas de emergencia, pero claramente van a ser también mucho más básicas, no van a venir como estas que vienen forradas, que traen también el kit de baño completo, que traen, que venían además con enseres, que venían con copas. Nosotros pudimos entrar a una de esas viviendas de la primera que entregaron y efectivamente estaba las frazadas, estaban las sábanas, habían vasos, todo lo que es necesario para que las personas se instalaran rápidamente, porque también se entiende que quedaron sin nada. Pasemos a revisar también entonces las declaraciones del ministro respecto de los detalles de cómo podrían ser estas viviendas definitivas. El Ministerio tiene un estándar que va entre 50 y 60 metros, eso tiene un conjunto de propiedades, entre otros tiene una envolvente térmica para regular el calor y regular el frío, tiene también un sistema de ventanales más coherentes con eso, en fin, tiene un conjunto de condiciones, tiene un sistema para sacar todos los aires adentro de las casas para que no provoquen problemas en los muros, en las pinturas. Normalmente los programas del Ministerio de Vivienda son sin quita habitacional. ¿Ya? En algunos casos estaría la cocina, cosa que tenemos que revisar, pero no es más que eso. Ahí está entonces, claro, parte de los detalles, de las cosas que tienen que revisar, de lo que tiene que también de alguna forma irse modificando, ir también arreglando respecto entonces de cada necesidad. Son más de 6.000 las personas damnificadas entonces en este mega incendio, así que es importante también poder dar esas distintas tranquilidades. Por supuesto, en Ningüe también pudimos conversar con los vecinos, nos hablaban también, por supuesto, en particular de los días que tuvieron también muy difíciles tratando de combatir el incendio, que finalmente arrebató también esas 25 viviendas, que no dio ningún tipo de tregua. También hablaban de la situación del agua, que es algo que se repite en cada localidad a la que hemos ido. Constantemente hablan de la falta de agua, también de lo árido que está el terreno, de que muchas veces antes podían plantar, ahora no hay nada que se dé en esos terrenos por la falta de agua, por ejemplo, depender de un camión aljibe que va una vez a la semana y que si no llega el día lunes hay que esperar hasta la otra. Dan cuenta entonces de todas esas necesidades también tan básicas. Escuchemos lo que decían entonces respecto también de esta primera llegada de estas viviendas, pero también de la situación que vivían previo al incendio. La verdad es que estamos muy tristes, nosotros quedamos devastados. Esto se pudo haber prevenido, porque resulta que tuvimos 5 incendios. El tercero que hubo acá se pudo haber evitado. El segundo quemó 360 hectáreas, ¿ya? Pero fue forestal. La verdad es que nosotros estamos tristes porque no se hizo la pega como tenía que hacerse. Y no hay ningún cortafuego, no hay nada. Ahí se quemó una máquina, ahí se hizo un incendio, se quemaron, como les repito, 360 hectáreas y no se hizo nada más. Ahí estaba entonces el relato también de lo mucho que perdieron. También, por supuesto, lamentan el ver el lugar donde nacieron y crecieron absolutamente destruido. Nos decían también que en Ningüe particularmente era un lugar en donde la gente ya no podía hacer la vida completa, tenían que salir. Es algo muy también parte del centralismo que tenemos en nuestro país, pero decían, cumplimos 18 años, nos teníamos que ir, y la idea era siempre volver para envejecer ahí. Y eso era también lo más dramático y lo más triste, que de alguna forma ahora se quemaron esas viviendas que hicieron con el esfuerzo de toda una vida, y son personas mayores. Hablaban también de que la gran mayoría de esa localidad son personas mayores que fueron a descansar, a terminar, decían, sus días en ese lugar, con la casa de sus sueños, y ahora también se quedó absolutamente todo destruido. Y por lo tanto también hablaban de la poca energía que hay para volver a empezar, porque esa es la sensación que tienen que volver a partir desde cero. Por supuesto también destacan la ayuda, la solidaridad que siempre se ve entre vecinos, también con gente incluso que no conocían, pero esa es parte también de ese relato, y por eso también es tan necesario llegar con soluciones rápidas, y también con soluciones que permitan la mejora de esa calidad de vida, no solamente la reparación, y con calidad de vida me refiero no solo a la vivienda en sí, sino que también a los alrededores, al paisaje en sí. Decían, es importante también que podamos recuperar lo que perdimos en flora, en fauna, los animales que se perdieron también, así que era parte también de esas exigencias que, por supuesto, el alcalde también interpeló un poco al gobierno, le pedía también esas soluciones, lo mismo que hizo el gobernador entonces de la región del Biobío,
Biobío en particular, porque claro, la cantidad de viviendas es alta, la cantidad de viviendas destruidas son más de 800 en la región del Biobío. Escuchemos también entonces lo que decía la delegada para la reconstrucción, Paulina Zabal, respecto también de cuál va a ser la manera de trabajar, cuál es también el ánimo que tiene ella en particular. Decía que estaba muy contenta de por fin llegar también a la zona en la que va a invertir tanto de su tiempo ahora, que tiene que buscar las soluciones necesarias para cada localidad y para cada región. Estamos ya implementando la segunda etapa de la recuperación temprana para permitir que las familias puedan empezar a levantarse, y lo que vamos a hacer ahora es planificar en conjunto con las particularidades de cada comuna y de cada región el proceso de reconstrucción. Pero ¿qué es lo que es lo importante? Que los vínculos que se han creado entre los distintos actores durante todo este tiempo ya anticipan cuáles son aquellas características y atributos que el programa de reconstrucción tiene que tener. Tenemos que ocuparnos no solo del tema de la infraestructura, pero cuando hablamos de la infraestructura, tal como lo ha dicho el alcalde, aquí hay temas relevantes como es el tema, por ejemplo, de la recuperación de los puentes, de los caminos, etcétera. Ahí estaba, entonces, claro, el resto de la infraestructura también es muy necesaria. Hablaban también de los puentes, por supuesto también, por ejemplo, de la conexión de agua rural. Las mangueras también se quemaron, la gente perdió ese tipo de alguna forma de sustento, que es también tan relevante, un bien tan preciado que es el agua, y tan básico para algunos, pero también tan escaso para otras personas de nuestro país. Sabemos que en particular el acceso al agua es lamentablemente muy distinto, dependiendo de donde uno vive en nuestro país. Así que claro, es parte de ese reporte. 291 viviendas destruidas en Ñuble, en el Biobío son 873 y 333 en la Araucanía, dan un total de más de 1.500 entonces las viviendas, eso también sumando el Maule, los lagos y los ríos. Esa es parte de la tarea, entonces, la cantidad de viviendas que hay que reconstruir. El dato importante también es que han avanzado rápidamente con el levantamiento de la ficha de emergencia, básica de emergencia, la ficha FIBE, que permite también entonces ir catastrando en los municipios también más afectados, en las localidades, en Nacimiento, también en Santa Juana y también entonces en Ningüe. Nos decían que pudieron levantar rápidamente también esos datos, lo que permite entonces llegar, y por eso han llegado también con las soluciones y con las viviendas de emergencia ya hasta esos puntos. Lo mismo que ocurre aquí en el Biobío con Arauco, también se hizo ese levantamiento de datos rápidamente, por eso durante el fin de semana también llegaron las primeras a Punta Lavapié, en donde también se hizo esa primera entrega. Hoy día era en el marco también de presentar a la autoridad que va a estar a cargo, Paulina Zabal, y también para hablar un poco de cuáles van a ser las soluciones definitivas. Así que importante paso el que se da hoy día, cuando te decía que además hay buenas noticias, en particular aquí en el Biobío, con el control del incendio más grande también, que genera ahora, por supuesto se sigue combatiendo, pero está dentro de los límites del cortafuego que se ha estado haciendo durante todos estos días. Así que es una tremenda noticia, ojalá que esa situación no cambie, pero también han ido bajando en gran cantidad el número de incendios. El incendio también de Omerhuet que se ve cuando uno llega a Concepción, ya el humo también se disipó por completo, la calidad del aire mejoró bastante, así que es una buena noticia. Lo mismo en el Ñuble, los focos en algunos puntos se ven sobre los cerros, pero ya no como los días previos en donde era difícil respirar y también se notaba cuando se ponía el sol y cuando salía la sombra que se generaba por la cantidad de humo, así que también hay una mejora evidente, pero cuando también se va el humo, la gente siente esa necesidad de escuchar qué va a pasar, de tener soluciones rápidas, de ver también, por ejemplo, a las autoridades, porque sienten que cuando termina la emergencia también quedan solos, y esa también era un poco la sensación, así que qué bueno que en Ningüe, donde están también tan lejanos a todo, pudieron también recibir estas primeras viviendas de emergencia. Así es, María Paz Ortiz desde la región del Biobío. Cota, muchas gracias por este informe y también por tu trabajo durante estos días. Que estés muy bien. Que estés muy bien, nos vemos. Chao, chao. A raíz de esta catástrofe producida por los incendios forestales, surge un debate que tiene que ver con la regulación o no mayor a la actividad forestal. Y esta es una discusión que en estos momentos tiene enfrentado al gobierno, pero también a las empresas del rubro forestal. Todo esto mientras el Ministerio Público indaga las responsabilidades detrás de estos incendios que han dejado más de 1.000 damnificados, personas fallecidas y también pérdidas materiales. Para la Fiscalía, eso sí, las forestales por ahora son unas víctimas de estos hechos. Los detalles en el informe que preparó Belén Saldías.
Mientras aún se trabaja para el control total de los incendios forestales, con 60 focos activos, en el gobierno ya plantean que se debe trabajar en prevenir y mitigar este tipo de hechos. De ahí radica el planteamiento de un nuevo pacto o regulación de la actividad forestal. Aquí nos damos cuenta que somos muy vulnerables en la manera que tenemos organizado el territorio. Hay que ordenarlo mejor. Eso no quiere decir que no pueda haber actividad forestal, pero tiene que estar mejor ordenada para que no genere tanta vulnerabilidad, tantos riesgos. Y eso es posible, hay experiencia de muchos países que lo muestran. Y es que solo en los últimos incendios se destruyeron 1.513 viviendas, dejando casi 7.000 personas damnificadas. Por eso en La Moneda creen que urge sentarse a planificar de manera distinta la organización de la actividad forestal. En general, lo que uno busca es que la localización de las actividades productivas guarden relación respecto de sus riesgos y sus oportunidades respecto a las zonas pobladas. Y ese es un desafío en Chile, porque en general nosotros tenemos poca experiencia y poco trabajo en materia de ordenamiento del territorio. Y es justamente ese ordenamiento el que no cayó nada de bien al gremio forestal. Desde la Corma y la CPC levantaron sus críticas a la idea. Incluso argumentaron que los incendios son un asunto de seguridad pública y no el resultado de una actividad económica. Nosotros creemos que no es el tiempo de plantear regulaciones al sector producto de esta catástrofe que ha ocurrido en el sur del país. Pero sí nos preguntamos, ¿es solamente el sector forestal el que tiene que cambiar, el que tiene que regularse de otra manera? Creemos que el análisis tiene que ser completo. Yo creo que acá puede que se necesiten algunas regulaciones, yo creo que todos están dispuestos a conversar, pero no basado en que esto hay que cambiarlo completamente, porque ha sido una industria muy importante y en Chile y en el mundo la madera está en todos los usos. Pero el debate no solo está centrado en la regulación o nuevo pacto con las forestales, también siguen en pie las presuntas responsabilidades que podrían tener las empresas del rubro en este tipo de hechos, principalmente por los monocultivos y la sequía. Cuestionamientos donde el Ministerio Público, que se reunió con la CONAF, tuvo una afirmación que no agradó a La Moneda y por eso el subsecretario del Interior se apresuró en corregir. Desde el punto de vista de nuestra tarea, hoy en día, con las causas que tenemos, las investigaciones que realizamos, la industria forestal es una víctima más, ¿okay? Con la investigación podría establecerse que quizá hubo algún tipo de incumplimiento o por el contrario, son víctimas químicamente puras. De momento merecen el trato de víctima y ese es el trato que corresponde que les demos. Los incendios, quiero volver a reiterarlo, son producidos casi en un 100% por sobre un 99% por un factor humano. Y finalmente, yo diría que más que la industria forestal, la víctima es el país. Por ahora habrá que esperar las investigaciones correspondientes respecto a las responsabilidades de esta emergencia en el centro-sur de Chile, que ha consumido miles de hectáreas y le ha costado la vida a más de 20 personas, mientras ya se prepara un trabajo en materia de prevención, ya que a la par del nuevo pacto, el gobierno también anunció varios proyectos a presentarse en el primer semestre de este año. Entre marzo y junio tenemos que sacar adelante una ley que resuelva varias cosas, pero en concreto esto, terminar con el 701, que está en el programa del presidente Boric, y tener una nueva ley de fomento mixta. Segundo, una ley de cortafuegos. Y finalmente, hay que hacer el plan, juntar recursos convergentes para la agroforestería. Por ahora, el objetivo es realizar un mejoramiento a las zonas donde ocurrieron incendios forestales y generar los acuerdos para que los territorios sean más sostenibles. Además, se señaló que a contar de marzo se intensificarán los trabajos de la mesa en el sector, donde se unirán también las bancadas parlamentarias. Las autoridades sostuvieron en Galvarino una reunión de trabajo para avanzar en la gestión de la emergencia en la región de la Araucanía, donde lamentaron la muerte de un trabajador forestal en la comuna de Angol. Vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez, que nos va a contar los detalles de esta jornada. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, acá hay que avanzar. Tú bien lo decías y lo señaló la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella estuvo hace pocos minutos acá en la comuna de Galvarino, en la región de la Araucanía. Sostuvo un encuentro, una reunión con el alcalde de la comuna, con el gobernador regional, Luciano Rivas, el delegado presidencial y también otras autoridades a nivel nacional y también a nivel regional. Una reunión, un encuentro importante porque ahora se viene todo esto de reconstruir las viviendas, de poder comenzar a pensar, ¿cierto?, en cómo se van a levantar todas las familias que se han visto
y se siguen viendo, por supuesto, también muy afectadas producto de estos incendios forestales. Galvarino es una de las comunas más afectadas en la región de la Araucanía, 20 casas siniestradas, hay familias que han quedado con lo puesto, familias que hoy día están pidiendo ayuda que comenzaría a llegar de ahora en adelante, ¿cierto? La ministra estuvo en esta gira por la región del Ñuble, la región del Biobío y también acá en la región de la Araucanía. Se refirió a varios anuncios correspondientes a la reconstrucción de viviendas, pero también a lo que tú señalabas, Ivo, y que tiene relación con la muerte de un trabajador forestal. Se hablaba en primera instancia de que era un brigadista. Sin embargo, la ministra rectificó esta información y confirmó que corresponde a un trabajador forestal, si bien ella señaló que no le quita la importancia a lo que ocurrió. Por supuesto que se lamenta la muerte de una persona que haya estado trabajando en incendios forestales. Recordemos que estos incendios acá en la Araucanía han dejado 6 víctimas. Se sumaría ahora entonces esta persona que falleció el día de ayer en la comuna de Angol, presuntamente por la caída de un árbol, ¿cierto? Y que lamentablemente le quitó la vida. Te invito, Ivo, a que pasemos a escuchar justamente esas declaraciones. Es una persona que estaba trabajando en el combate de los incendios, que trabaja en el sector forestal y que falleció. Por lo tanto, nuestro lamento por su muerte y nuestra preocupación, digamos, por expresar solidaridad a sus compañeros en ese sentido no cambia, aunque efectivamente su rol específico no era de brigadista, sino de trabajador del sector. Siempre supimos que trabajaba para el sector privado. Originalmente lo que sabíamos es que era un brigadista del sector privado. Ahora sabemos que es un trabajador forestal del sector privado. Sí, lamentable entonces la muerte de esta persona, de este trabajador forestal que falleció el día de ayer cuando estaba participando, combatiendo estos incendios forestales que hoy día siguen ocurriendo en la zona centro-sur de nuestro país. Si bien ahora se comienza a hablar de la construcción, la ministra también fue enfática en señalar que esta emergencia todavía continúa, Ivo, en varias regiones de nuestro país. Ha generado preocupación, ha generado, por supuesto, mucha angustia en quienes han visto arder lo que han construido por años, ¿cierto? Ver cómo se destruían sus viviendas, cómo se propagaba rápidamente el fuego. Y estamos justamente con el alcalde de la comuna para poder conversar, ¿cierto, alcalde, de este encuentro muy importante que sostuvieron hace pocos minutos? ¿Cuáles fueron estos anuncios principales para la comuna? Bueno, la verdad es que se eligió a Galvarino como una comuna donde ha sido más devastada por los incendios forestales. Tenemos más de 27.000 hectáreas y bueno, y eso ha significado una catástrofe en el tema productivo y social. Hemos tenido quemas de escuelas, tenemos quemas de vivienda y bueno, lo que más conversamos, cómo reconstruimos la situación de la comuna de Galvarino. Tenemos los anuncios del Ministerio de Vivienda que se van a hacer un convenio directamente con la municipalidad para reconstruir rápidamente a través de una asignación directa de las casas quemadas, los colegios, las garitas y bueno, y también conversando en la reconstrucción del tejido social y productivo de la gente rural de la comuna de Galvarino. Alcalde, usted me señalaba que acá en la comuna hay por lo menos 20 casas que ya han sido consumidas por el fuego. Son familias hoy día de sectores rurales principalmente, quizás está un poquito más alejado del urbano, pero que hoy día requieren de esta ayuda, alcalde, de poder reconstruir su vivienda, de poder comenzar a salir adelante. Es fundamental, ¿cierto?, el apoyo que le entrega en este caso el gobierno junto al municipio. Por supuesto, o sea, estuvimos con el ministro de Vivienda, la ministra del Interior, el ministro de Economía, la delegada presidencial para el tema de la reconstrucción de la zona sur del país por los incendios forestales, y todas estas asignaciones directas van a hacer que la municipalidad pueda directamente contratar vía asignación directa, valga la redundancia, algunas empresas para poder construir rápidamente la vivienda ante el invierno. Y acá hay un trabajo fundamental también, alcalde, con el mundo privado. Sí, mira, la verdad es que lo que es los cortafuegos de la zona urbana lo empezamos a realizar a partir de septiembre. Eso permitió que la comuna de Galvarino no tuviera incendio en la parte urbana, y también tenemos algunos esfuerzos con el mundo público-privado, sobre todo con la Cámara Chilena de Construcción, que está su presidente nacional, estuvo acá, su presidente regional, y con ellos vamos a reconstruir otros temas que son importantes para la gente de Galvarino. Un importante anuncio, preguntarle finalmente, alcalde, mientras se comienza ya a pensar, ¿cierto?, reconstruir estas casas, estas viviendas, hay también un apoyo, hay también una entrega de ayuda importante para estas familias. Estamos en un centro de acopio, incluso acá, se les ha entregado bidones de agua, vestimenta, alimentación. Sí, justamente, de hecho nosotros generamos un convenio con COPEC en Chile, de la comuna de Galvarino, que es la única estación de servicio donde el municipio le da bonos de combustible a las familias del campo. Vienen sus camionetas, ellos cargan agua, cargan granos, cargan fardo, cargan ayuda, y de esa manera lo hacemos más rápido porque nosotros estamos llegando antes que el gobierno, porque el gobierno es más
se demora no por un tema que sea de voluntad, sino que el Estado siempre llega 2 o 3 meses después con la ayuda. Nosotros estamos llegando antes y por eso le pedimos al gobierno que nos puedan hacer alguna asignación directa a través de la Subdere, a través del Fondo Común Municipal, para de alguna manera seguir con este tema hasta poder nivelar un poco la situación económica de la gente de la población rural de Galvarino. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, alcalde. Gracias. Bueno, sí, eran palabras entonces del alcalde de la comuna, una reunión importante, un encuentro fundamental, autoridades nacionales, regionales y también comunales que se han reunido para poder conversar, ¿cierto?, sobre este ya plan de reconstrucción, poder comenzar a levantar familias que hoy día están pidiendo ayuda, familias que lo requieren en esta comuna, principalmente de sectores rurales, 20 casas quemadas, Ivo, importantes cifras, ¿cierto? Son más de 300 viviendas, incluso a nivel regional, así que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de aquello, de cómo se vayan reconstruyendo estas viviendas, cuándo se vayan entregando y, por cierto, todo el apoyo, toda la ayuda que sigue llegando, tanto del gobierno como también de los municipios, a cada familia que hoy día requiere esta ayuda urgente, Ivo. Sí, Catalina, ¿se sabe acerca de la agenda de las distintas autoridades en la región de la Araucanía, quizás para el día de mañana? Sí, por el momento no se ha dado a conocer esta agenda. Tenemos entendido y lo vimos, ¿cierto? Al ministro de Vivienda, también el ministro de Economía, Nicolás Grau, él ya estuvo acá en la Araucanía hace un par de días haciendo importantes anuncios, por supuesto, cómo se ha visto afectada la economía y, por supuesto, cuál es el panorama de ahora en adelante. Vamos a estar pendientes de su agenda para poder estar, por supuesto, informando y cubriendo esas informaciones, esas actividades que vayan desarrollando en la zona, porque hoy día hay un trabajo en conjunto, y eso es cierto, para poder ir entregando ayuda en todos los ámbitos que hoy día se han visto afectados por estos incendios forestales. Lo cierto es que la ministra del Interior ya se retiró de la Araucanía y se mantiene hasta este momento el ministro de Economía y el ministro de Vivienda. Perfecto. Catalina Sánchez, desde la región de la Araucanía, la actualización de lo que ha sido, por supuesto, este periodo de reconstrucción tras una emergencia que aún no termina. Muchas gracias, Cata, que esté muy bien. Buenas noches. Y al menos un 25% de los incendios forestales en la zona centro-sur del país serían intencionales según la CONAF. Los esfuerzos de las autoridades están puestos en esclarecer las causas detrás de la emergencia, mientras que ya son 31 las personas detenidas por su presunta participación en el inicio de los focos. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Nosotros no tenemos capacidad técnica para determinar las causas de los incendios forestales. Y por eso el trabajo de todas las instituciones es fundamental. Temprano la mañana de este martes se llegó personal de CONAF hasta la Fiscalía Nacional. ¿Hay intencionalidad o no detrás de los incendios? Es la incógnita que cuanto antes se busca esclarecer. No se puede descartar ninguna hipótesis investigativa. No sería responsable hacerlo, las vamos a investigar todas con el mismo celo. Una vez que exista información sobre el particular que fuera necesario o conveniente que la opinión pública lo conozca, lo vamos a revelar. Desde el periodo llevamos alrededor de 600 incendios que se han investigado, de los cuales el 25% de estos incendios, el 25% de los 600 incendios tiene una causa de intencionalidad. Intencionalidad que continúa en investigación. Hasta el 12 de febrero, 31 personas fueron detenidas por su presunta participación en incendios forestales. De ellas, 4 quedaron en prisión preventiva, 13 con arresto domiciliario y 16 con medidas cautelares de menor intensidad, mientras que 2 menores de edad se mantienen en internación provisoria. Son todas investigaciones en curso. Necesitamos, como país, tener una mayor capacidad de investigación de estos incendios forestales. Se avanzó mucho después del 2017. Después de la catástrofe del 2017, CONAF y el Ministerio Público suscribieron un convenio. Y es que el mega incendio de 2017 marcó un antes y un después en la investigación de este tipo de hechos. En esa ocasión fueron al menos 43 las personas detenidas. En la actualidad son por lo menos 50 las indagatorias a cargo de Carabineros y la PDI, mientras que desde el Ministerio del Interior ya han presentado 27 querellas. Son querellas que primero nos reunimos con el fiscal nacional para pedirle máxima prioridad a esto. Hay un trabajo que hacer ciertamente que al final termina en los tribunales, pero nosotros vamos a aportar todo
los elementos posibles. Parte de eso son los peritos que están viniendo. Ha llegado cooperación de Italia y de España con peritos especializados. Esfuerzos que están puestos en esclarecer las causas detrás de esta emergencia. Si miramos las cifras a nivel nacional, Biobío lidera la lista de regiones con la mayor cantidad de causas judiciales por incendios forestales, con 8 investigaciones. Le siguen la Araucanía con 6 causas, los lagos, los ríos, Ñuble, Valparaíso, Maule y por último O'Higgins. Nos parece muy importante que se realicen estas investigaciones, esperamos que sean con rápidos resultados, pero también creemos que es relevante enfatizar que ese no es el fondo del problema. El trasfondo aquí, en lo que necesitamos concentrar los esfuerzos, en la planificación territorial con las forestales. Hacemos un llamado al Ministerio Público también para que pueda levantar todo tipo de evidencias y persiga con todo el rigor de la ley a todas las personas que cometen fechorías de este tipo. Es por eso que nosotros hace muy poquitos días también, a través de una denuncia a Carabineros de Angol, pudimos detener a 2 sujetos que estaban iniciando un incendio. Y mientras la emergencia comienza a contenerse en el centro sur del país, el trabajo investigativo apenas comienza. Todo para dar con quiénes serían los presuntos responsables de la catástrofe. Revisemos el sitio web de nuestro canal cnnchile.com, donde están todas las noticias, por supuesto, de Chile y el mundo, pero con foco en esta. Vamos a seguir hablando de la reconstrucción y esta convocatoria que realiza el INJUV a un voluntariado para ayudar en la reconstrucción por los incendios en la zona centro-sur de nuestro país. Se trata de un plan de contingencia que busca centralizar esta ayuda, despegar a los voluntarios a sectores afectados por los incendios forestales, que consta de 3 etapas, 3 fases. La primera es una etapa de preparación y recolección para coordinar mesas de trabajo, una segunda etapa donde se va a convocar finalmente a un voluntariado para comenzar a ayudar en esta etapa de reconstrucción. Y ojo que esto también va a contar con las vacunas necesarias para las personas que vayan, se activan los seguros de salud obligatorios también para las personas que se inscriban en estos voluntariados, y también va a estar la alimentación y la hidratación cubierta por parte del INJUV. Y una tercera fase donde está el foco estará en la recuperación y en el apoyo de iniciativas que tengan que ver con esta índole, por supuesto pensando en quienes más han sufrido con estas tragedias y esta emergencia a raíz de los incendios en la zona centro-sur. Si usted quiere saber dónde inscribirse, en qué consisten estas fases con mayor profundidad, y si está interesado, por supuesto, los jóvenes de nuestro país de poder ayudar, dar una mano, por supuesto, a los que más están sufriendo a esta hora en la zona centro-sur, cnnchile.com, ahí está toda la información. Las muertes por exceso llegaron al 16% en nuestro país. Uno de los principales factores, según expertos, ha sido la pandemia, lo que ha provocado además un retraso en las listas de espera. El informe es de Francisca Cárdenas. Meses e incluso años de espera para ser atendidos. Esa es la lamentable situación de pacientes con distintas enfermedades crónicas en nuestro país, que ha ido en aumento en los últimos años y que empeoró durante la pandemia. Belén es una de esas pacientes. Hace meses espera una respuesta luego de que regresara el cáncer que la queja. Asegura que no quieren atenderla a menos que su situación empeore y no le dan claridad de si la enfermedad se ha diseminado. En 2018-2019 cursé mi primer cáncer de mamario. En noviembre del 2021, otra vez con un cáncer mamario de las mismas características que el principal. El hospital de Talca no cuenta con horas médicas, que en este caso son los oncólogos. Entonces han ido retrasando todo lo que es el tratamiento en sí. Pero Belén es solo una de las miles de pacientes que se sienten olvidados por el sistema público. También hay enfermos que se dializan e incluso hay quienes hace años esperan una operación. Me cansé, pues estoy con la hernia, aquí estoy, pues. Ahora con un hermano que estaba con cáncer al pulmón, recién tomé la silla de ruedas, me dio un tirón justo en la hernia y aquí estoy, sigo. Tengo que esperar, no me queda otra, pues. Pero estoy chata, estoy agotada, estoy hasta acá. He hecho exámenes y me mandan acá, no, usted está en lista de espera en el Barro Luco, en el consultorio. Y aquí vengo,
señora, está en lista de espera y nada más. Retrasos que podría estar generando, según expertos, un alza en la mortalidad. Estas son las llamadas muertes en exceso, un efecto que no solo ha golpeado a nuestro país, sino que a todo el mundo. El tema del sufrimiento de esperar que lo llamen, es doblemente más complicado. Antes de la pandemia, la demora era de 3 a 6 meses aproximado, era una cifra que los pacientes podían aguantar, más o menos sabían que era eso, pero ahora estamos hablando que son cifras que pasan el año en la lista de espera. Cosas siempre rebotan en el fondo. Si un paciente está esperando por mucho tiempo una cirugía, por algo la está esperando, es porque la necesita. Y en la medida que más se posponga cualquier procedimiento, intervención, cirugía, finalmente la patología, si no es atendida a tiempo, va a generar consecuencias en las personas y eso finalmente puede conllevar mortalidad. Otra de las falencias que empeora la situación de los pacientes son los medicamentos. En el caso de Belén, debe adquirir con urgencia Ribociclib, un medicamento que puede costar hasta 4 millones de pesos mensuales, que no lo entrega el sistema de salud pública y que puede frenar el avance del cáncer. Yo debo esperar una cierta cantidad de meses a ver si la enfermedad progresa o no. Si progresa, quiere decir que avanza y por lo tanto ahí yo recién podría optar a una droga de alto costo. Cuando en la FAL se me indica el Ribociclib. ¿Cómo es eso que nosotros tenemos que esperar una cierta cantidad de tiempo cuando nuestra enfermedad siga avanzando? En septiembre del 2022, los fallecimientos en exceso disminuyeron al 5% debido a diversos factores, entre ellos los avances de la vacunación. Sin embargo, esa situación se ha revertido y hoy llega al 16%, aunque todavía no se explican los otros factores que pueden estar influyendo en este aumento, más allá del COVID-19. Los efectos de una pandemia como la que hemos sufrido con el COVID-19, la peor del último siglo, no se han acabado. Y seguimos sufriendo de las consecuencias de un incremento de las muertes directamente atribuibles por el COVID-19, pero también de aquellas indirectamente atribuibles por la postergación de atenciones durante los 2 primeros años de la pandemia. Por eso, como autoridad sanitaria, insistimos en que seguimos en pandemia, manteniendo y fortaleciendo las distintas acciones del Ministerio de Salud para mitigar los impactos de esta amenaza que aún no nos deja. A este escenario se suman las listas de espera, por ejemplo, el registro de aquellas atenciones que está a la espera de una consulta de especialidad llega a 2.200.000, mientras que el tiempo promedio de espera se redujo de 506 días a 426. La Fiscalía Centro Norte abrirá una investigación por la compra que pretende realizar la Municipalidad de Santiago de la ex clínica Sierra Bella, debido a una querella interpuesta por parlamentarios republicanos. Polémica compra que está detenida por orden de la Contraloría. Ángela Rayman tiene todos los detalles en la siguiente nota. Primero fue el conservador de bienes raíces quien denegó la inscripción de la ex clínica Sierra Bella a la Municipalidad de Santiago por falta de datos en la transacción. Posteriormente, la Contraloría paralizó la continuidad de esta compra, luego de que concejales de la misma municipalidad solicitaran investigar la inversión avaluada en 8.200 millones de pesos. Y ahora es la Fiscalía la que, por medio de una querella de parte de diputados del Partido Republicano, abrirá una investigación para aclarar si es que hay un posible fraude al fisco en esta transacción. Se presentó una querella por parte de diputados de un partido político en el cual obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación propiamente tal para esclarecer los hechos. Ese es finalmente el objetivo principal, el esclarecimiento de los hechos, si es que hay claramente un delito de por medio y cuáles son los participantes o intervinientes que hayan cometido este delito. El valor comercial no necesariamente es del mismo monto que el avalúo fiscal. El avalúo fiscal tiende a ser mucho más bajo, muchas veces la mitad, un tercio o hasta un cuarto del valor comercial de una propiedad. La inmobiliaria San Valentino y Felipe Sánchez, dueño actual del inmueble, comenzó la compra de esta propiedad en 2019. Luego, por motivos de la pandemia, finalizó la transacción casi 3 años después, pagando 2.200 millones de pesos. Precio que respondía además a una urgencia bancaria por parte de la Sociedad Anónima de Médicos, que en primera instancia eran propietarios de la clínica. Específicamente o especialmente a raíz del cambio constitucional que eventualmente se venía en ese momento. Más sea por mito o sea por realidad, lo cierto es que la salud privada estaba en entredicho y no había personas invirtiendo. Ese factor, sumado a la premura económica de los propietarios,
lleva a que acepten una cifra que es de 2.200 millones de pesos por parte del grupo de empresas propiedad de Felipe Sánchez. Según la inmobiliaria, antes de finalizar la venta, la misma sociedad de médicos en abril de 2021 habría ofrecido el terreno del espacio ubicado en Sierra Bella 1181 por 3.000 millones de pesos. Sin embargo, la inmobiliaria cerró finalmente el trato en 2022 pagando lo pactado. Posterior a eso, el último trimestre del año pasado, la Municipalidad de Santiago pidió exclusividad en la compra de la ex clínica, subiendo el monto a más de 8.000 millones. ¿Qué factores justificarían este negocio? El propietario de la ex clínica Sierra Bella encarga una tasación inmobiliaria a una persona, a un experto que se dedica profesionalmente a tasar establecimientos médicos. La edificación médica tiene un valor de 150.000 UF aproximadamente, y las obras complementarias de menor entidad tienen un valor de 6.000 UF. Y si llega de esa forma al valor de 234.000 UF, aproximadamente 8.200 millones. El valor del terreno es lo que se está tasando actualmente en 3.000 millones de pesos. Quedan entonces aún trámites por despejar en la compra de esta propiedad. Durante esta semana, la inmobiliaria San Valentino presentará sus antecedentes a la Contraloría de la República. Desde la Municipalidad de Santiago, la alcaldesa ha manifestado la voluntad de aportar en la investigación. La Contraloría lo que está revisando son aspectos administrativos de legalidad de esta transacción o de esta compraventa, y por otro lado, lo que busca la investigación penal a través del esclarecimiento de los hechos, determinar si hay o no una comisión de delito. Somos los más interesados en despejar cualquier duda al respecto y aportar los antecedentes tanto a la Contraloría como a cualquier institución que los pida, porque aquí hemos actuado siempre con probidad, con transparencia y con un profundo sentido de vocación pública para fortalecer la salud de la comuna capital. Recordar que la finalidad de la polémica compra de la ex clínica Sierra Bella en la comuna de Santiago es poder contar con la primera clínica municipal del país. Y estas imágenes que vamos a ver a continuación son de un tren que se incendió en Estados Unidos, específicamente en Ohio, que transportaba productos tóxicos y químicos. Una alerta ambiental que ha afectado también y que podría llegar a afectar de sobremanera la salud de las personas, preocupa de sobremanera también en Estados Unidos. Veamos todos los detalles de lo que puede provocar finalmente este incendio en la nota que preparó Natalia Muñoz. Solo deben irse. Les estamos ordenando que se vayan. Esta es una cuestión de vida o muerte. Viernes 3 de febrero y los vagones de este ferrocarril que transportaba productos químicos tóxicos ardían en llamas en Ohio, Estados Unidos. La negra columna de humo era visible desde varios puntos del estado, incidente del que han transcurrido más de 10 días y en el que la información sigue siendo escasa y confusa. Habitantes de East Palestine fueron obligados a dejar sus hogares ante el inminente riesgo de contaminantes químicos que incluso pueden ser letales. El arroyo detrás de mi casa tenía un olor químico muy fuerte. Entré a mi casa y era peor. Definitivamente algo está pasando con el agua y ni siquiera sé si quiero volver. Tratamos de quedarnos todo el tiempo que pudimos, pero luego la ley nos rodeó y la hizo cumplir. Nos echaron y nos quedamos en un hotel anoche. 50 de los 150 vagones descarrilados transportaban cloruro de vinilo, un químico tóxico y peligroso utilizado en Estados Unidos para la fabricación de plásticos. Es un gas incoloro relacionado con un mayor riesgo de padecer cáncer de hígado, pulmón o de sangre. Incluso la quema de este químico puede ser letal. Como habían residuos de benceno, puede trasladar perfectamente estos residuos ya microparticulados a través de las corrientes de aire a otra zona y ser respirable. Puede contaminar alimentos, puede contaminar fuentes de agua potable. A través de un comunicado, el gobernador de la zona indicó que para evitar una posible explosión se liberaron materiales tóxicos al ambiente de forma controlada de al menos 5 vagones que se encontraban inestables. Sin embargo, más de 500 residentes del lugar se negaron a abandonar sus hogares.
Denuncias en redes sociales aseguran que el hecho ya ha generado una contaminación que habría provocado la muerte de peces y aves en la zona. Estoy más que enojada y tengo pánico. Parecerán solo gallinas, pero son familia. Estamos alcanzando todos nuestros límites y pautas de la EPA, y en eso hace mi trabajo. Es mi trabajo proporcionar agua limpia. Residentes de Ohio iniciaron una demanda colectiva contra la ferroviaria Norfolk Southern, exigiendo que la empresa pague por exámenes médicos a cualquier persona que viva dentro del radio de 48 kilómetros del desastre. Al mismo tiempo acusan que medios de comunicación estadounidenses limitan informaciones sobre el estado de la catástrofe. Declaraciones en medio de la polémica detención de un periodista por un supuesto ingreso ilegal a una propiedad mientras cubría una conferencia de prensa. Fui arrestado por estar reporteando lo que la gente necesita saber. En ese sentido, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense asegura que el daño ambiental es limitado y que los reguladores han monitoreado la calidad del aire y del agua de las zonas cercanas, las cuales entregarían resultados seguros. Por eso el gobierno indicó que ya es seguro regresar a sus hogares. Me sorprendió un poco cuando le dijeron de forma rápida a la gente que podían volver a sus casas, pero luego dijeron que si querían hacer pruebas a sus casas, las podían hacer. Hubiera preferido que le hicieran pruebas a todas las casas. Especialistas indican que faltarían al menos 5 años para determinar los efectos medioambientales y en la salud de las personas, producto del incidente que aún no tiene una causa establecida. Una vez finalizada la emergencia, la EPA en Ohio comenzaría a trabajar en la evaluación de un plan de descontaminación para la zona. Vamos a seguir revisando las noticias internacionales. Está con nosotros ya Jacinta Molina para hacer una actualización de algo de lo que conversamos ayer. Encargo. Sí, yo quería conversar de ovnis, pero parece que vamos a hablar de globos. Pero está relacionado, porque es una actualización, ¿cómo estás, Ivo? Buenas noches, de lo que tú mismo me encargaste ayer. ¿Qué está pasando con estos ovnis derribados por Estados Unidos durante el fin de semana? Decimos ovnis porque son hasta el momento objetos voladores no identificados. Bueno, el día de hoy el Pentágono entregó más antecedentes y acá hay un importante. Primero, descartó que estos 3 objetos derribados durante el fin de semana tengan relación con este supuesto programa de espionaje que han dicho es parte del régimen chino y que relacionan, por ejemplo, con el primer globo que se detectó ya a comienzos de este mes y que fue derribado precisamente en las costas estadounidenses. Además, decía el vocero del Pentágono que serían globos para fines comerciales, es decir, inofensivos, decía él en esta declaración. Acá intentando apagar las especulaciones, llamar a la calma también, sobre todo con otra aclaración que entregaban el día de ayer, que era la que había generado mayor especulación, sobre todo en redes sociales, la eventualidad de que esto se relacionara con seres extraterrestres, algo que ya decíamos ayer también tajantemente el Pentágono descartaba. Me parece raro esto de los fines comerciales, no tenemos más detalles acerca de quién podrían ser incluso norteamericanos estos mismos globos. Vamos a ver cómo se sigue el resto de los días. Claro, eso es lo que no se sabe bien y por eso sigue el misterio de alguna manera. Sí ha dicho John Kirby, el vocero del Pentágono, que según una investigación preliminar, ha enfatizado mucho que recién están en una etapa inicial de las indagatorias, no apuntaría la evidencia que han reunido, la escasa, eso considerando las dificultades también para poder rescatar los restos de estos objetos, que se trate, por ejemplo, de elementos utilizados en programas de vigilancia o de inteligencia de otros países. También ha descartado una relación con China y ha dicho más bien que son elementos benignos. De hecho, te invito a que escuchemos parte de las declaraciones que da en una rueda de prensa telefónica con medios estadounidenses donde da esta declaración. Thus far, and I caveat that by saying thus far. Por ahora, y estoy avisando que es solo por ahora, no hemos visto indicios o nada que apunte a la posibilidad específica de que estos 3 objetos sean parte del programa de espionaje de la República Popular China o que hayan estado implicados en algún tipo de recolección de inteligencia. Podrían ser globos que simplemente estaban vinculados a entidades comerciales o de investigación y por lo tanto benignos.
Ya, ¿qué entidades comerciales o qué investigaciones? Todavía no lo sabemos. Benigno, igual me produce ahí un poco de risa. Inofensivo, claro, es la señal que quieren dar por lo menos con estos 3 objetos que fueron derribados durante el fin de semana. Hacemos la diferencia con lo que ocurrió con el primer globo, que Estados Unidos insiste es parte de un programa de espionaje del régimen de China, y esto ha causado, por cierto, un aumento en las tensiones entre ambas potencias. Así que se junta, por cierto, esta situación diplomática tensa y esta incertidumbre que todavía sigue en torno a los estadounidenses por esta situación. A mí me parece que esto nunca va a terminar y va a haber un manto de especulación por mucho tiempo más, porque van a ir a raíz de las investigaciones diciendo distintas cosas. Ahora se habla de globos con fines comerciales, científicos. Probablemente, si esto sigue avanzando, va a haber otra explicación para estos globos. Ya hay muchos que se quedaron, eso sí, con la imagen de que esto podría estar relacionado con algún objeto volador no identificado, con rastros alienígenas o algo así. Va a quedar finalmente esta nube de incógnita mucho tiempo. Claro, solo para finalizar, tiene también en relación con las críticas que recibió en un comienzo, sobre todo desde la oposición, Joe Biden, por no derribar inmediatamente este primer supuesto globo espía chino. Vamos a cambiar de tema, vamos a actualizar la información de este devastador terremoto que lamentablemente sigue sumando víctimas fatales. Ya han alcanzado las 40.000 en Turquía y Siria, pero hay historias milagrosas verdaderamente, cuando ya se han cumplido 8 días de este gran sismo, donde hemos conocido rescate que han llevado a cabo los equipos que están en terreno, que han encontrado sobrevivientes. Fíjate, Ivo, que 9 personas fueron rescatadas en las últimas horas. Y considerando, esto es muy importante, que llevaban bajo los escombros más de 200 horas desde ocurrido este terremoto. Y por eso también continúa el trabajo de muchos de estos equipos en Turquía, también en Siria. Hay algunos, sobre todo rescatistas internacionales, que ya han comenzado a retirarse, pero sobre todo en Turquía los de esta nación siguen sus trabajos, porque han declarado incluso testigos o integrantes de estos mismos equipos de rescate que siguen escuchando voces bajo los escombros, que les da una señal de esperanza y, por cierto, de que hay sobrevivientes bajo toda esta devastación que ha acontecido. Al mismo tiempo también sabemos que ya está empezando a llegar la primera ayuda coordinada internacionalmente a través de Naciones Unidas a Siria, y esa era una preocupación que existía, considerando las dificultades que han tenido también los equipos de rescate, sobre todo internacionales, para entregar esa ayuda a ese país ya devastado desde antes por la guerra. Y para que sigamos graficando lo que ha ocurrido a una semana de este terremoto, te invito, y los invito a ustedes también, que revisemos estas imágenes captadas por un dron que muestra. Esto es Kahramanmaraş, una de las zonas epicentro del terremoto en Turquía antes de ese sismo. Y vamos a ver en los próximos segundos lo que ha ocurrido en esa misma zona en la última semana, donde ya se ve la devastación. Claramente el paisaje colorido no es ese ahora, y se ve ahí los restos en este lugar. También las carpas que se han levantado para permitir la permanencia exactamente de los equipos de rescate en ese estadio, también de los refugiados, personas damnificadas que han perdido sus viviendas producto de este terremoto que sigue impresionando la devastación. Fíjate, Ivo, que había un registro de más de 30.000 fallecidos solo en Turquía por un terremoto similar en el año 1999, y ya este va acercándose a superar esa cifra solo en ese país. En total suman ya 40.000 durante el día de hoy, y sabemos que estos trabajos continúan, así que es muy probable, lo han dicho también las autoridades de ambos países, que estemos hablando de una catástrofe que no se había visto en muchísimo tiempo, sino ya décadas incluso. Sí. Vámonos a Estados Unidos, porque se ha desatado ya la carrera al interior del Partido Republicano por el sillón presidencial. Hay uno que había confirmado su postulación, Donald Trump, el año pasado. Sí. Y ahora, fíjate que es una exfuncionaria de su antigua administración quien le ha salido al paso. Es Nikki Haley, quien fue embajadora, de hecho, de Estados Unidos ante Naciones Unidas precisamente durante el mandato de Trump. Además, ex gobernadora, y que el día de hoy
hoy en sus redes sociales anunció que va a buscar la nominación del Partido Republicano. Es oficialmente la primera persona que anuncia que le va a hacer competencia a Trump. Y no le está yendo, eso sí, muy bien en las encuestas que se han conocido de momento. Exactamente. Vamos aclarando ahí el panorama. Estamos hablando primero de una precandidatura, porque esto tiene que definirse en el Partido Republicano. Tenemos a un Donald Trump que, según un sondeo de Ipsos reciente, marca más del 40% de apoyo. Luego le sigue Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que se vio muy beneficiado de los resultados electorales en las elecciones de medio término. Por cierto, hay mucha especulación si va a lanzar o no esa candidatura. Él lo sigue con más del 30%. Y Nikki Haley solo registra de momento un 4% según este sondeo. Pero no deja de llamar la atención que estemos hablando de no solamente ya la primera figura que oficializa que va a competir con Trump en la interna, sino que además una persona cercana que estuvo trabajando exactamente en su gestión. ¿Qué dijo Donald Trump? ¿Cómo habrá reaccionado? Bueno, CNN le consultó y él envió una declaración donde decía que primero enfatizaba, yo hablé con ella y me dijo, y acá estoy citando a Donald Trump muy en su estilo, jamás voy a competir contra mi presidente, el mejor presidente que yo he visto en mi vida. Eso dice Trump que dijo Nikki Haley, pero que él le había dicho que siguiera su corazón y que le deseaba la mayor de las suertes. ¿Cómo va a ser esa pelea entre debates y otras declaraciones? Vamos a ver. Si es que llega, bueno, está partiendo, 4% está recién partiendo, vamos a ver cómo se lo toma también la ciudadanía y los republicanos, a ver. Y si surgen otros nombres. Sí, pero está difícil, Sí, está difícil. Y ojo, en la otra vereda, los demócratas supuestamente dicen que el presidente Joe Biden debería tomar ya una determinación y anunciarla durante los próximos meses. Hartas noticias. Nos vamos a una pausa junto a Jacinta Molina acá en CNN Prime. A la vuelta, todo el acontecer deportivo de nuestro país y el mundo. Volvemos revisando el consolidado de los incendios forestales relevantes en nuestro país, revisando las cifras más importantes, dentro de ellas el resumen de la situación de los incendios forestales del día de hoy. De estos, bajo observación hay 20 incendios y aquí comienzan las cifras ya más importantes y relevantes. En combate hasta ahora, al día de hoy, hay 57 incendios. ¿Cómo se desglosa esto? 1 en la región de O'Higgins, 2 en la región del Maule, 14 en la región del Ñuble, 12 en la región del Biobío. Y ojo con los 25 que están en combate en estos momentos en la región de la Araucanía. Además, hay 2 de ellos en la región de los ríos y 1 en la región de los lagos, lo que dan un total de 57 incendios entonces que están en combate al día de hoy, tras el cierre de esta tabla consolidada que emana desde Senapred. Controlados 143, extinguidos 24 y el total actual. El cierre de esta tabla fue hecho a las 17 horas del día de hoy, en comparación a la del día de ayer, es decir, 24 horas después, habla de 244 incendios. Si lo comparamos con la situación del día de ayer, habían 290, lo que da una cifra que se ha reducido en 46 los incendios forestales en nuestro país. Vamos a ver los focos activos, 244, ustedes lo pueden revisar en la tabla que tenemos en estos momentos en pantalla. Las superficies afectadas, 432.000 hectáreas. Las viviendas destruidas, 1.537 y lamentablemente 25 muertos van tras esta tragedia, esta emergencia. Se suma uno más el día de hoy en la región de la Araucanía, lo veíamos en el informe de Catalina Sánchez, brigadista de una empresa forestal privada, que lamentablemente el día de hoy fallece también en la realización, en los trabajos de las construcciones de cortafuegos para combatir, por supuesto, estas emergencias. Así que este es el balance que entrega el Senapred, que entrega diariamente con las cifras actualizadas, las consolidados finalmente de los incendios más relevantes que hay en nuestro país. Vamos a revisar nuevamente el sitio web de cnnchile.com para contarles que apareció finalmente la estatua de Condorito que fue robada en la región del Biobío, en Concepción, a 2 semanas de su instalación. La Municipalidad de Concepción explicó que la figura
fue encontrada finalmente en la vía pública tras ser sustraída durante la mañana de este martes en la capital regional. Lo que se van a evaluar, por supuesto, los daños que tiene para luego poder gestionar su reposición en este lugar. Recordemos que esta figura fue instalada en el Punto Cultural Municipal el pasado 2 de febrero, luego de que se nombrara a René Pepo Ríos como nuevo hijo ilustre de la capital regional, el creador de Condorito, e implicó la inversión de 8 millones de pesos. Y apareció finalmente el día de hoy esta banca en este centro cultural donde estaba esta imagen de Condorito junto a su perro en Washington, para quienes conocen, por supuesto, estas historias de Condorito, pero no estaba Condorito en la mañana, así que había preocupación. Aparece entonces y ya están investigando qué fue lo que sucedió, ver las imágenes, saber si es que se puede tener mayores antecedentes de por qué y cómo fue sustraída esta estatua de Condorito en la región del Biobío. Y con esta información nosotros llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Ya viene CNN Tiempo por nuestras pantallas y luego Futuro 360. Martes 14 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.